Hola, soy Efraín Marino. Y yo, Lisbeth Calleja. Y esto es Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Bienvenidos. Amenazas contra los candidatos presidenciales en Colombia. Se encienden las alarmas a pocos días de las elecciones. En la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, las amenazas ensombrecen el proceso. Este domingo, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, líder del partido opositor de derecha Centro Democrático, publicó en sus redes sociales la fotografía de una corona funeraria y un falso obituario con la frase «Paloma Valencia, descanse en paz». Ojo con estos bandidos cobardes. Todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?, manifestó Uribe. En un mensaje posterior, el exmandatario añadió: asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma Valencia, a María Fernanda y a otros. Ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas. El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento de derecha Defensores de la Patria, también dijo que fue objeto de las masivas amenazas y se solidarizó con Paloma Valencia. Miserables, cobardes, así nos quieren ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo, a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con @PalomaValenciaL, sostuvo de la Espriella ese domingo en su cuenta de X. La situación ha sido recibida con preocupación por el gobierno, que ha pedido a la Fiscalía General que investigue el origen de esas amenazas en redes sociales. El ministro de Defensa anunció en X una recompensa equivalente a $277,000 por información que permita identificar y capturar a los responsables. Garantizaremos un proceso electoral seguro, con plena protección a todos los candidatos presidenciales. Se ofrece hasta 1.000 millones de pesos colombianos de recompensa por información veraz que permita anticipar y neutralizar riesgos contra la vida y el proceso electoral, anunció este domingo el general en retiro Pedro Sánchez. Abren investigación contra el presidente Gustavo Petro por financiamiento de campaña ilícita. La Comisión de Acusaciones determinó la necesidad de abrir la investigación tras las denuncias de Pipe Tuluá. Horas después de la extradición de alias Pipe Tuluá, el cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, se conoció un audio en el que este delincuente advierte tener información sobre presunta financiación ilícita a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los audios, al parecer grabados por el mismo Pipe Tuluá, detallarían la forma en la que habría hecho aportes ilegales a la campaña presidencial. Los detalles de esos audios se condensaron en una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que tomó la determinación de abrir una investigación contra el presidente Petro. La investigación, a cargo de la congresista Gloria Elena Arizabaleta, advierte que los elementos de prueba presentados en una denuncia de Vicky Dávila requieren una verificación en el marco de un proceso formal que podría incluir la declaración del protagonista de este caso, alias Pipe Tuluá. Señalan los audios publicados que presuntamente alias Pipe Tuluá contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias Pipe Tuluá también habría señalado que los dineros no solo habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos, señala el auto de apertura de la investigación. La conducta que se investiga en este caso, y gracias a las denuncias, es financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, un escenario que en la Fiscalía tiene su propia línea de investigación contra los penalmente responsables, quienes acompañaron la presentación de informes al Consejo Nacional Electoral. Insiste la Comisión de Acusación en que las conductas descritas en las denuncias, las contenidas en los audios publicados por Semana y denuncias por la Red de Veedurías Ciudadanas correspondientes a hechos de resorte penal, requieren de una investigación rigurosa en el propósito de establecer la responsabilidad del primer mandatario. Hola, soy Laura Sánchez. El Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar a Atlas Intel
por presunta violación en ley de encuestas. El Consejo Nacional Electoral abocó conocimiento para iniciar una indagación preliminar contra Atlas Intel después del informe que halló supuestas violaciones a la ley de encuestas. El expediente está en el despacho del magistrado Álvaro Hernán Prada, quien remitió el documento a la encuestadora, pero hay otro en manos de la magistrada Fabiola Márquez. En total, fueron 6 hallazgos los de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Pública y Electorado, que realizó una auditoría técnica y metodológica a la información remitida por Atlas sobre una encuesta publicada el 12 de marzo. De acuerdo con este estudio, hay un dato que es determinante, material, estructural y no susceptible de subsanación. Ahora, la pelota está en el lado de Atlas Intel, a la que ambos despachos trasladaron el informe a la espera de una respuesta en la que se explique los hallazgos detectados. Es decir, la encuestadora podrá seguir publicando encuestas en tanto no haya una decisión de fondo que será tomada no por un único despacho, sino en la sala plena. Hay otras indagaciones en curso contra la misma encuestadora que están también en el despacho de la magistrada Maritza Martínez. Además, todavía está pendiente la revisión de la Corte Constitucional sobre esta misma ley. En la Corte Constitucional se aplaza la discusión que definirá la normativa de la famosa ley de las encuestas. Los 9 magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional decidieron aplazar por 2 semanas la discusión que se adelantaba este jueves 21 de mayo sobre los 2 procesos que avanzan en esa corporación en contra de la polémica de ley de encuestas que ha generado todo tipo de debates en plena campaña electoral a la presidencia. En el orden del día de ese jueves, que arrancó a las 9 a.m., aparecía que la sala plena iba a discutir la demanda sobre la encuesta de conocimientos, la favorabilidad política, opinión o intención de voto, auditoría y transabilidad de los datos que impulsó la Ley 2494 del 2025. En el segundo punto de esta agenda, la Corte Constitucional registró la discusión que se iba a llevar sobre las medidas de la elaboración, publicación y divulgación de encuestas que estableció dicha ley. Ese proceso es el que reposa en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés. Sin embargo, los magistrados de la sala no lograron un consenso sobre las ponencias de Cortés y la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, para definir la suerte de la polémica ley de encuestas, por lo que la discusión se aplazó para el próximo miércoles 3 de junio, según fuentes al interior de esa sesión. En el ajedrez político, el candidato Iván Cepeda lidera las encuestas en la primera vuelta y la senadora Paloma Valencia lidera la segunda. Así van las elecciones en Colombia. A menos de 10 días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, una nueva encuesta de intención de voto mostró un panorama electoral dividido entre la izquierda y la derecha. El estudio, realizado por la firma Tempo Consultoría Empresarial, ubica a Iván Cepeda como líder en primera vuelta, mientras que Paloma Valencia aparece adelante en un eventual escenario de segunda vuelta. El sondeo de Tempo Consultoría Empresarial alcanzó una muestra efectiva de 1.860 personas sobre un universo abordado de aproximadamente 3.015 ciudadanos. El nivel de confianza fue del 95%, con un margen de error de más o menos 2,3 puntos porcentuales para los resultados globales. El estudio cubrió ciudades claves como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y otras 21 urbes, reflejando la diversidad geográfica del electorado colombiano. Ante la pregunta, si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? El senador Iván Cepeda obtuvo el primer lugar con el 38,2% de intención de voto. En segundo lugar aparece Paloma Valencia con el 27,1%, seguida por Abelardo de la Espriella con el 23,9%. Más abajo se ubicaron otros candidatos con cifras considerablemente menores: Sergio Fajardo 2,6%, Claudia López 1,0%, Roy Barreras 0,4%, Miguel Uribe Londoño 0,4%, Santiago Botero 0,3%, Carlos Eduardo Caicedo 0,2%,
Óscar Mauricio Liscano, 0,1%. Gustavo Matamoros, 0,1%. Luis Gilberto Murillo, 0,1%. Sondra McCollins Garvin, 0,1%. El voto en blanco alcanzó el 3,4%, mientras que el 2,1% respondió que no sabe o no contestó. En noticias internacionales, Estados Unidos acusó a Raúl Castro, exdictador cubano de 94 años. El gobierno de los Estados Unidos anunció la acusación formal criminal contra el exdictador y dirigente cubano Raúl Castro, que actualmente tiene 94 años y ha sido uno de los símbolos de la Revolución cubana. El anuncio fue dado por el Departamento de Justicia, liderado por el secretario interino Todd Blanche. Según se asegura, la acusación penal está relacionada con el derribo de 2 avionetas civiles estadounidenses del grupo Hermanos al Rescate, ocurridos en 1996 cerca del espacio aéreo cubano y que habría provocado la muerte de 4 ciudadanos norteamericanos. Raúl Castro era entonces ministro de Defensa. Las víctimas del ataque eran los hombres Carlos Costa, de 29 años, Mario Manuel de la Peña, de 24, Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29, quienes cayeron por el ataque de las fuerzas cubanas contra las avionetas. La prueba reina es una grabación de audio secreta de 11 minutos que por décadas fue conocida entre agencias de inteligencia y legisladores estadounidenses, donde se escucha presuntamente a Raúl Castro describiendo cómo ordenó a pilotos de cazas MiG cubanos derribar las avionetas civiles. En el audio se aseguró que hay otras 5 personas acusadas junto al exdictador. Según se dice, Castro fue acusado en el sur de Florida de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, 4 cargos de homicidio y 2 cargos de destrucción de aeronaves, según consta en el expediente judicial. Today, we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Expulsan y declaran persona no grata a la embajadora de Colombia en la Embajada de Bolivia. La embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, fue expulsada y declarada persona no grata en el país por la supuesta injerencia del presidente Gustavo Petro en la política interna boliviana, en relación con la orden de captura contra el expresidente Evo Morales. La decisión fue confirmada por el canciller boliviano Fernando Aramayo en declaraciones a medios locales. Efectivamente, la embajadora fue declarada persona no grata ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace al movimiento político desestabilizador de la democracia, afirmó Aramayo a Unitel. Posteriormente, la Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que informó que el gobierno boliviano ha decidido solicitar a la embajadora de la República de Colombia, acreditada en el país, la conclusión de sus funciones diplomáticas en el territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes. Totó la Momposina murió a los 85 años en México. Un paro cardíaco apagó la voz de la representante del folclore colombiano. La reconocida cantante de música folclórica Sonia María Basanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, falleció en las últimas horas por causas naturales. Según información conocida por Infobae Colombia, la artista de 85 años estaba radicada en México, donde vivió los últimos meses lejos de los reflectores de las cámaras y medios de comunicación. La artista había dejado los escenarios desde el 2022 tras una larga carrera musical y reconocimientos nacionales e internacionales. Según informó su propio hijo, Marco Vinicio Ollaga, la reconocida cantautora sufrió un infarto al miocardio producto de su condición de salud. A ella le dio un infarto al miocardio
por su proceso natural de su condición. Murió tranquila, pero se conserva lo mejor que es su legado, su voz, todo su trabajo con la música colombiana, del Caribe y del Pacífico, y en general de Colombia entera, porque ella, cuando estaba en escenario, no era ella la artista, sino Colombia presente, señaló el familiar en diálogos con Blue Radio. Aunque la confirmación de su muerte se dio hasta la mañana del martes 19 de mayo, fuentes enteradas confirmaron a Infobae Colombia que la artista falleció 3 días atrás en el país centroamericano. Asimismo, este medio pudo corroborar que el equipo de trabajo de la cantautora ya adelantaba los trámites necesarios para dar el último adiós a Totó la Momposina en el Salón Elíptico del Congreso de la República para que fanáticos, amigos y familiares puedan darle el último adiós en su país natal. Entre tanto, la familia de Totó la Momposina compartió un mensaje de despedida marcado por la tristeza y la gratitud a través de las redes sociales de la artista. En el comunicado, Marco Vinicio, Angélica María, Euridice Salomé Ollaga anunciaron el fallecimiento de su madre, quien partió el domingo 17 de mayo en Celaya, México, debido a un infarto al miocardio. Los hijos de Totó resaltaron cómo su madre llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a escenarios internacionales. Destacaron su alegría, luz, sabiduría, talento y generosidad, cualidades que se marcaron la vida de quienes la rodearon. El comunicado, los familiares enfatizaron que la artista deja un legado invaluable no solo en el ámbito musical, sino por su calidez, fortaleza y alegría de vivir. Los hijos agradecieron el ejemplo y la entrega de Totó, recordando la manera en que compartió con el mundo los bailes, la música y la esencia de la costa caribeña. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron, señalaron en la despedida. Con profundo orgullo y gratitud, la familia anunció que el traslado de sus restos desde México a Bogotá se realizará el 27 de mayo y se prevé que haya una despedida pública en honor a su legado musical y cultural. Hola, soy Michelle Gómez y en tecnología esta es la función que debe activar en su celular si quiere acabar con las molestas llamadas de spam. Aquí le explicamos cómo activarlas en un solo clic. Las llamadas no deseadas o spam se han transformado en una de las principales incomodidades para quienes usan celulares a diario. Promesas de premios, supuestas ofertas comerciales y contactos de números desconocidos forman parte de una práctica cada vez más frecuente que irrumpe las actividades cotidianas de millones de usuarios. Frente a esta situación, muchas personas deciden rechazar la llamada apenas identifican un número sospechoso o proceden a bloquearlo de inmediato. Sin embargo, expertos en seguridad digital explican que cualquier interacción con este tipo de comunicaciones podría confirmar que la línea telefónica está activa, aumentando la cantidad de intentos posteriores. Para reducir este problema, la mayoría de los celulares modernos cuentan con herramientas integradas que permiten detectar posibles llamadas fraudulentas o catalogadas como correo basura. Estas funciones están disponibles tanto en dispositivos Android como en algunos modelos de otros sistemas operativos y pueden habilitarse fácilmente desde la configuración del teléfono. De acuerdo con información compartida por Google, el identificador de llamadas y la protección contra spam permiten mostrar detalles sobre quién intenta comunicarse, incluso cuando el número no está guardado en la lista de contactos. Además, el sistema puede emitir alertas cuando detecta posibles fraudes o comunicaciones reportadas como sospechosas por otros usuarios. La activación de esta herramienta no requiere conocimientos avanzados y en la mayoría de los celulares con sistemas Android suele venir habilitada desde fábrica. Aún así, los usuarios pueden revisar la configuración desde la aplicación de llamadas del dispositivo para confirmar que la función de protección contra spam se encuentra activa correctamente en el celular. Para hacerlo, es necesario ingresar a la app Teléfono, dirigirse al menú de opciones, entrar en Ajustes y seleccionar el apartado Identificador de llamada y spam. Desde allí, también existe la posibilidad de activar un filtro automático que bloquea las llamadas catalogadas como correo no deseado, evitando notificaciones o mensajes de voz de esos números, aunque estas comunicaciones seguirán apareciendo en el historial del celular para futuras revisiones. Además,
De las herramientas automáticas de detección, los usuarios también pueden bloquear manualmente números sospechosos directamente desde la aplicación de llamadas del celular. El procedimiento consiste en ingresar a la app Teléfono, acceder al apartado Inicio, seleccionar el registro de la llamada y elegir la opción destinada a bloquear o reportar el contacto como spam. Y en deportes, existe una seria preocupación por parte de los propietarios de hoteles en Estados Unidos ante la poca cantidad de reservas antes del inicio del Mundial 2026. Si recorres las calles de Kansas City, Houston, Miami y Nueva York estos días, parece difícil creer que un mundial está a punto de empezar. Hay una abundancia de vallas publicitarias y carteles en las puertas de los bares y las tiendas no paran de producir mercancía temática del torneo. Pero para los hoteleros que revisan sus sistemas de reservas, el bullicio se asemeja más a un murmullo. La asociación del sector señala que la mayoría de los hoteles en las ciudades sedes de la Copa del Mundo están registrando un nivel de reservas inferior al de la misma época del año pasado. Asimismo, aquellos que hablaron con la BBC manifestaron sentirse hasta el momento algo decepcionados. Se nos vendió la expectativa de que el Mundial iba a ser un gran fenómeno. La gente lleva años hablando de esto, comentó Deidre Mathis, propietaria del Wonderstay Boutique Hotel en Houston, Texas. Cuando revisamos nuestro calendario, vimos que en febrero, marzo y abril todavía no habíamos agotado las reservas, y no se trata solo de nosotros en Houston, sino que es algo generalizado. Nos quedamos aquí simplemente muy desconcertados, le dijo a la BBC. El Wonderstay se encuentra a poco más de 1 kilómetro a pie de la zona para aficionados que se instalará en Houston y a un corto trayecto en automóvil del estadio que va a albergar los partidos en la ciudad. Actualmente, el hotel está al 45% de su capacidad para el periodo del torneo, según le informó Mathis a la BBC, en comparación con el 70% que registraron en las mismas fechas del año anterior. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación, los dejamos con estas recomendaciones comerciales. Queremos invitarlos a hacer la suma más grande que se haya visto. La suma de todos los colombianos. Yo sumo a este parche. Yo sumo mi conciencia por votar bien. Yo sumo mi resiliencia. Yo sumo mi conocimiento y trabajo por la salud. Yo sumo la crítica constructiva. Sumo mi emprendimiento por el amor a mi trabajo. Yo quiero que sea una mujer presidencia que tome las riendas de este país. Súmate. Este 31 de mayo, vota Paloma Presidente. Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme, tigre que deja huella, Abelardo de la Espriella. Firme por la patria. Que no te miente, nadie lo para, a los corruptos el tigre los caza, el empresario, el visionario, prosperidad a una gran democracia. Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme, tigre que deja huella, Abelardo de la Espriella. Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme.
En esta fiesta le cantamos a la selección. Lo único cierto es que nosotros tenemos la mejor instrumental de este país. Bueno, me van a perdonar, pero las mejores barras son las de la Unión Magdalena. Son con tambores de verdad. Bueno. De todas maneras hay que hacer nuevas barras, ¿verdad? Todo menos sí se puede. No. Está prohibido el sí se puede. ¿Sí? ¿Dónde está la fiebre amarilla? Vamos a cantarle a la selección. Ahora sí se dan cuenta. Esta es la que nos luce. Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás. Bueno, ¿cómo dice la canción? Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te aliento, toda mi vida seré tricolor. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados.